Hola, Todavía. profe, ¿se escucha? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, la escuchamos bien. Bueno, no, porque faltan unos cuantos, pero vamos a comenzar. Yo les voy a explicar la clase, ahora voy a iniciar la grabación, pero este, yo pienso que vamos a ver hoy ácidos nucleicos, la clase teórica, toda la primera parte de la clase, y después vamos a hacer el cuestionario y los problemas de aminoácidos, ¿sí? Y proteínas. Entonces vamos a comenzar con ácidos nucleicos, porque en el parcial tenemos que incluir ácidos nucleicos y bioenergética. No creo que lleguemos a incluir enzimas, pero vamos a ir viendo, ¿sí? Hasta ahí seguro, bioenergética incluido, pero si podemos ver enzimas, lo vamos a ver. Si no, este, quedaríamos inclusive bioenergética. Bueno, ácidos nucleicos. Vamos a comenzar la clase. Ya son 40, así que los demás. Bueno, vamos a ver, ¿en qué se basan los ácidos nucleicos? Yo no sé cuántos hicieron biología molecular, algunos hicieron biología molecular, otros no. Entonces yo tengo que ir desde lo básico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estructura, vamos a iniciar la grabación. Estructura de los nucleótidos. Entonces, los nucleótidos forman parte de esos polímeros de alto peso molecular, que son los ácidos nucleicos. Como ácidos nucleicos, conocemos el desoxirribonucleico, que es el que tiene la información genética para llevar a cabo la síntesis de todas las proteínas que requiere el organismo. El ácido desoxirribonucleico está formado por desoxirribosa, una bases púricas y pirimidínicas y uniones fosfodiéster, fosfato. Tienen, como dijimos, la información genética para la síntesis de proteínas. ¿Y en base a qué? Tenemos, además del ácido desoxirribonucleico, se va a producir, o sea, el ácido desoxirribonucleico produce la replicación en 12 hebras hijas, como vamos a ver más adelante, y luego da origen al proceso de transcripción, o sea, la información para una o varias proteínas, depende de la especie, va a depender de la información del ácido desoxirribonucleico, que se va a transcribir, o sea, mediante el proceso de transcripción en RNA mensajero, que lleva la información mediante 3 bases para sintetizar las proteínas. Y además del ácido desoxirribonucleico, el RNA mensajero, se encuentra el RNA de transferencia, que es el encargado de llevar el, el aminoácido, y también el RNA ribosomal, que sobre los ribosomas se va a producir la síntesis de proteínas, y se requieren de los que está unido a proteínas, y a su vez los ribosomas están formados por ácido ribonucleico, ribosomal y proteínas. Entonces, la síntesis de proteínas, que se llama el proceso de traducción del RNA mensajero a una secuencia de proteínas, es ese proceso de traducción. Entonces, tenemos el ácido desoxirribonucleico, se transcribe en RNA mensajero, proceso de transcripción, y el RNA mensajero traduce esa secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos que lo llamamos proteínas. Bueno, ahora hoy vamos a ver nada más que la parte estructural, y más adelante, después del metabolismo, vamos a ver lo que llamamos aspectos genéticos del metabolismo de ácidos nucleicos, que vamos a ver la otra parte más compleja una vez que veamos los otros temas. Bueno, estructuras de un nucleótido.
¿De qué está formado un nucleótido? De ribosa, en forma furanósica, es los ribonucleicos, y los desoxirribonucleicos están aquí en carbono 2' como un hidrógeno, es desoxirribosa. Entonces, los ribonucleicos tienen ribosa y los desoxirribonucleicos desoxirribosa, que acá en carbono 2 no tiene oxidrilo, sino que es hidrógeno. Entonces lo denominamos con las primas 1, 2, 3, 4, 5, ribosa. Lo ponemos prima para diferenciarlos de los carbohidratos o de otras pentosas. Entonces decimos, ¿cuáles son las bases? Las bases pueden ser las bases púricas, derivados de la purina, o bases pirimidínicas, derivados de la pirimidina. La pirimidina vemos que tiene 6 carbonos, que tienen son estructuras cíclicas aromáticas, y la purina tiene 9 carbonos. Entonces, las pirimidínicas, bueno, A es la estructura de un nucleótido y B estructura de bases púricas y pirimidínicas. El carbono 1, el nitrógeno 1 de la pirimidina se va a unir al oxidrilo de la pentosa, que está en posición el anómero beta de la pentosa. Entonces, carbono 1 de la pirimidina en el oxidrilo de carbono 1 beta, el anómero beta de la pirimidina. Y la purina se va a unir el nitrógeno 9 de la purina también al oxidrilo de carbono 1 de la pentosa. Además, en carbono 5' de la ribosa se va a unir en un éster, se va a formar un éster fosfato. Entonces tenemos ahora vamos a ver, este es el ribonucleótido. La ribosa, o desoxirribosa, yo voy a decir ribosa, saben que cuando hablamos de desoxirribonucleico es la desoxirribosa. Entonces, la ribosa, unida en carbono 1 con una base púrica o pirimidínica, y repito, en la pirimidínica es nitrógeno 1 y en la purina nitrógeno 9. Y en el oxidrilo de carbono 5 de la ribosa se va a unir en unión, va a haber una unión éster con el ácido fosfórico. Tenemos el fosfato porque estamos a pH 7. Entonces, ¿cuáles son las bases púricas, las purinas? Tenemos adenina y guanina, son las bases púricas. Y las bases pirimidínicas son la citosina, timina y uracilo. Los ácidos desoxirribonucleicos tienen como bases púricas adenina y guanina, y como pirimidina tienen citosina y timina. La diferencia que tienen con los RNA, que los RNA en lugar de timina tienen uracilo como base pirimidínicas. Entonces, aquí tenemos estructura química de un nucleótido. Tenemos citosina, timina, uracilo, acá está, bueno, mejor colores, purinas, guanina. Estas son las bases. El nucleósido es la ribosa unida a la base, y el nucleótido es cuando además tiene unido el éster fosfato.
Nomenclatura de... Ay, perdón que tengo que... Entonces, nomenclatura de nucleótido y ácido nucleico. Las purinas dijimos, adenina. El nucleósido, que es la base unida a de la ribosa o desoxirribosa, es adenosina o desoxiadenosina. El nucleótido es adenilato o desoxiadenilato. El adenilato está unido al RNA y el desoxiadenilato está unido al DNA. La guanina, el núcleo es la base. El nucleósido es la guanosina o desoxiguanosina y el nucleótido es guanilato o desoxiguanilato, ya sea en el RNA o el DNA cuando es desoxi. Las pirimidinas tenemos citosina, nucleociocitidina, desoxicitidina, el nucleótido citilato o desoxitidilato, en RNA o DNA. Y la timidina o desoxitimidina, y timidilato o desoxitimidilato, DNA o RNA, y la uridina, que dijimos que está en el RNA, es el uracilo, nucleósido es la uridina, y uridilato, el nucleósido, que está en el RNA. Entonces, ¿cuáles son las conformaciones de ribosa? En A tenemos el aldehído y forma cíclica la beta-furanosa. En solución, la cadena lineal, o sea, el aldehído, y el anillo beta-furanosa. Están en equilibrio, eso lo habíamos visto. El RNA contiene solo beta-D ribofuranosa, ¿sí? No existe la cadena lineal. Entonces, contiene solo beta-D ribofuranosa. El DNA, esto es el RNA, el DNA contiene beta 2' desoxide ribofuranosa, o sea, tiene acá, en lugar de oxidrilo en carbono 2, tiene un hidrógeno. Bueno, principales desoxirribonucleótidos de ácidos nucleicos. Vamos a ver los desoxirribonucleótidos. Entonces, tenemos el desoxi AMP, desoxiadenosina fosfato. Desoxiadenosina, o sea, desoxiadenosin monofosfato. Se escribe desoxiadenosin monofosfato. Tenemos el desoxiguanilato, que es desoxiguanosin 5' monofosfato. 5' monofosfato. Desoxitimidilato, o sea, desoxitimidina 5' monofosfato. Y desoxicitidilato, desoxicitidina 5' monofosfato. Principales ribonucleótidos de ácidos nucleicos, tenemos el nucleótido es adenilato, o podemos decir también adenosina 5' monofosfato. Guanilato, guanosina 5' monofosfato. O sea que es el nucleósido con fosfato. Uridilato es uridín 5' monofosfato. Y la citidina es citidilato o citidín 5' monofosfato. Entonces tenemos acá la ribosa unido en posición en el anómero beta, ¿sí? El carbono, en el nitrógeno, perdón, 9 de la base. Bueno, espectro de absorción de los nucleótidos comunes. Entonces vemos que bueno, absorben en el ultravioleta los nucleótidos
Y bueno, tienen aquí el coeficiente de extinción de cada uno de ellos. Y es importante esto porque cuando se desnaturaliza un ácido nucleico, van a determinar si luego si están los nucleósidos unidos o están, se separan las hebras, como vamos a ver, y entonces determinan la absorbancia para saber cuáles son las condiciones, si está desnaturalizado, es un ejemplo, o no. Si están unidas no tienen absorción, si están más sueltos tienen la absorción. Bueno, uniones fosfodiéster en el DNA y RNA. Ya vamos a la macromolécula, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. El DNA. Siempre el DNA, así como vamos a ver la síntesis más adelante, se sintetiza, siempre queda libre 5'-fosfato, que vemos acá, y sobre el lado izquierdo, igual que las proteínas que van de amino a carboxilo, de izquierda a derecha, aquí va de 5'-fosfato libre a 3'-oxidrilo. Entonces tenemos el extremo 5'-fosfato que va a estar unido al carbono 5 de, bueno, este es el caso de la desoxirribosa, ven que tienen hidrógeno, carbono 2, unido en unión fosfodiéster entre 3'-oxidrilo, el ácido fosfórico, una unión fosfodiéster entre el óxido 3', este oxidrilo, y 5'-oxidrilo. Y aquí lo mismo, 3', 5', hasta que queda, es una cadena muy larga, y te queda libre el oxidrilo 3'. Entonces vamos de 5'-fosfato, siempre decimos, a 3'-oxidrilo. Acá tenemos la dirección 5'-fosfato, 3'-oxidrilo. Este es en el caso de DNA. Ahora vamos a ver después la estructura. Esta es una cadena, o sea, que vamos a ver que el grupo fosfato y la ribosa están expuestos hacia la parte polar. Ya adelantamos algo más. Y aquí el carbono 1 hacia adentro va a estar las bases unidas al oxidrilo beta de la desoxirribosa en este caso. Y dijimos que las bases del DNA son adenina, timina, guanina y citosina. En el RNA tenemos, en lugar de desoxirribosa, tenemos ribosa, que tiene el oxidrilo en carbono 2'. También va de 5' a 5'-fosfato a 3'-oxidrilo. Y tenemos la ribosa, también las uniones fosfodiéster entre el oxidrilo 3' de la ribosa y el oxidrilo 5', está esterificado con el ácido fosfórico. Bueno, es una unión fosfodiéster entre 3' y 5'. Y termina en 3'-oxidrilo también. Y ven que el cambio de base es, en el RNA tienen uracilo y en el DNA tienen timina. Es la diferencia en las bases. Bueno, fosfatautoméricas del uracilo. El uracilo depende del pH, va a formar tautómeros, que va a depender, como dije, del pH. Pero a pH 7 está en esta estructura como lactama. Puede estar como lactama, como lactima o como doble lactima. Pero a pH 7 lo que está de esta forma tautomérica. La forma lactama predomina a pH 7. Las otras formas a pH más bajos, o sea que hay un desplazamiento tautomérico cetoenol. Cetoenol, doble ligadura oxidrilo. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la estructura del DNA. O sea, Watson y Crick en el año 53, bueno, definieron un poco cómo era la estructura, un poco bastante, ¿no? Cómo era la estructura del DNA.
Entonces, vamos a ver, ya vimos las cadenas, van de 5' fosfato a 3' oxidrilo. Tenemos la parte polar, dijimos que eran los fosfatos que están aquí en la cadena y la ribosa, unidos en unión fosfodiéster. ¿Mm? Y las bases están hacia adentro. Estamos hablando del DNA. Tenemos citosina, adenina, timina y guanina. ¿Sí? Bueno, las cadenas son dos cadenas que son antiparalelas que forman el DNA de Watson y Crick. Entonces tenemos esta cadena que va en dirección 5' fosfato, 3' oxidrilo, y la cadena que de enfrente, que vamos a ver por qué, va de 5' fosfato, siempre 5' fosfato, a 3' oxidrilo, y hacia adentro las bases. Entonces, las bases se enfrentan citosina con guanina y adenina con timina. Siempre decían que para que no se olviden, la regla mnemotécnica era así, Carlos Gardel y Antonio Tormo. No sé si ustedes lo sintieron nombrar, pero bueno, era la forma de decir. ¿Qué otras cosas vemos? Están unidas estas bases en el interior de la doble hélice por citosina con guanina por triple uniones hidrógeno y adenina con timina por doble puentes de hidrógeno. Ven, acá hay 3 y acá hay 2. Doble puente de hidrógeno. Tienen características muy importantes porque cuando hay desnaturalización por temperatura o por otros compuestos, van a ver que la que tiene triple uniones de hidrógeno es más difícil de desnaturalizar o separar que la que tiene doble puente de hidrógeno. Además, como estas hebras se van a tener que abrir y separar para copiarlas por complementariedad de bases, para sintetizar las nuevas doble hélices de las hijas, se requiere en general que en la etapa de iniciación tengan más adenina, timina que citosina, guanina, más fácil de separar las hebras. Eso es desde el punto de vista biológico que es importante. Y cuando tengamos sitios de terminación o que se requieren uniones más fuertes de citosina guanina, tenemos terminaciones o secuencias de terminación así de citosina guanina. Y es más difícil de desnaturalizar. Entonces, repito, adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno, citosina, guanina, triple puente de hidrógeno. Entonces, aquí los tenemos, por ejemplo, adenina son bases complementarias. Bases complementarias. Siempre se dice se unen por complementariedad de bases por puentes de hidrógeno. Entonces, adenina con timina, citosina, guanina. A ver, aquí tenemos los dos puentes de hidrógeno, hasta la estructura de la adenina, ven puentes de hidrógeno entre el hidrógeno del amino y el oxígeno del carbonilo. Y acá entre el nitrógeno y el hidrógeno, de un hidrógeno. Y aquí tenemos citosina con guanina con triple puentes de hidrógeno, acá y acá. Y están los componentes que forman los puentes de hidrógeno. O sea que las bases hacia adentro, vamos a ver que están en una forma no polar. ¿Por qué? Vamos a seguir avanzando y vamos a justificar. Vamos a, entonces, a ver, perdón.
Bueno, Chargaff fue que determinó las conclusiones que llegó Chargaff obtenidas de DNA de diferentes especies. Los DNA, los ácidos desoxirribonucleicos, se encuentran en general, tienen composición de bases de DNA, varía de una especie a otra, porque los requerimientos de proteínas de un insecto no son los mismos que de un humano o de un mamífero superior. Entonces tenemos la composición de bases de DNA generalmente varía de una especie a otra. Muestras de DNA aisladas de diferentes tejidos de la misma especie tienen la misma composición de bases. O sea, tenemos nuestro DNA, tenemos, vamos a suponer, el hígado, el músculo, el cerebro, todos tienen la misma composición de bases de DNA, solo que en cada tejido o órgano o tejido se va a expresar únicamente para sintetizar proteínas la porción de DNA que se requiere. La composición de bases de DNA en una especie no cambia con la edad de un organismo, estado nutricional o cambio ambiental. Y esto que sí, que es lo más importante, que vamos a hacer problemas, el cuarto, en todos los DNA celulares, el número de residuos de adenosina es igual al de timidina. O sea, que A es igual a T en todos los DNA y el número de residuo guanosina es igual al de citidina o citosina. O sea, bueno, que A más G es igual a T más C. Entonces, claro, porque se unen en el interior del DNA, hay estructuras mejores que estas, pero en el interior se aparean adenina con timina, o sea, una base púrica con una pirimidínica. O sea, por el espacio que hay, una tiene menor tamaño que la otra. Entonces, estas son adeninas púricas y esta es timidínica. Y después, aquí también, una base pirimidínica con una base púrica, ¿sí? Entonces, además, vamos a agregar algo más que sabemos ya en estas bases son planas y como vimos antes, porque tienen anillos aromáticos y son planas. Además, esos anillos aromáticos tienen como una nube electrónica, las dobles ligaduras, que hacen que puedan formar uniones de Van der Waals entre estas bases apiladas. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Tenemos citosina, adenina, ¿no? Estas bases forman planos perpendiculares al eje imaginario que tenemos siempre de DNA. No están así como lo vemos, sino que están formando planos perpendiculares apiladas como monedas, ¿sí? Entonces, la citosina con la adenina, en este caso, forman uniones de Van der Waals, interacciones entre ellas. En este caso, la adenina con otra adenina también forman uniones de Van der Waals porque se forman dipolos, esos dipolos se atraen, y en el interior y en de esta cadena lo mismo, se forman bases apiladas que crean un ambiente hidrofóbico adentro, ¿sí? Entonces tenemos la parte hidrofílica, están los fosfatos y las desoxirribosas. Y la parte hidrofóbica son las bases apiladas, como dije, que son planas, perpendiculares al eje del DNA, apiladas entre ellas por fuerzas de Van der Waals, debido a los dipolos que forman, debido al anillo aromático que tienen. Bueno, y así entonces se crea dentro, nosotros no, se crea dentro una unión, una porción hidrofóbica, y en las cadenas
tienen una parte, los que están expuestos al agua son hidrofílicas. Entonces, dobles uniones, adenina-timina, triples uniones hidrógeno, citosina, guanina. Bases apiladas, se crea el ambiente hidrofóbico adentro y las cadenas forman la parte hidrofílica. ¿Alguna pregunta? No, Hasta ahora no. profesora. Bueno, perfecto, seguimos. Bueno, ¿entendieron esto de Chargaff, no? Adenina igual a timina, citosina, guanina. Bueno, bueno, tenemos ahora cuál es el modelo de Watson y Crick. Bueno, tenemos de la estructura de DNA. Tenemos una doble hélice alfa helicoidal que la forma que se encuentra generalmente es en forma modelo B, la conformación B. Bueno, tiene 10,5 pares de bases enfrentadas en cada vuelta, tiene una vuelta mucho mayor y otra menor, que forman una distancia, tienen de 36 angstroms, perdón, y entre paredes bases hay 3,4 angstroms. Entonces, 10,5 pares de bases y 3,4 angstroms entre pares de bases apiladas. Ven que están apiladas y unidas por interacciones de Van der Waals, las paredes de bases, y forma una alfa hélice, que es la estructura secundaria. Bueno, aquí lo tenemos presentado de otra manera acá. Bueno, acá se explica otra de lo que yo expliqué antes, bandas complementarias en el DNA doble hélice. Entonces son dos cadenas antiparalelas, una 5' fosfato, 3' oxidrilo, y la otra es 5' fosfato, 3' oxidrilo. Son antiparalelas, las bases apareadas por complementariedad de base, que eso es importante, que es citosina, guanina, adenina, timina. Una por triple puente de hidrógeno y otra por doble puente de hidrógeno. Si tenemos muchas, por ejemplo, citosina, guanina, vamos a hacer el porcentaje de base de citosina, guanina es alto, va a ser mucho más resistente a la desnaturalización por calor que si tenemos un alto porcentaje de adenina, timina, por ejemplo. Bueno, estructura atómica, doble hélice antiparalela de ADN. Bueno, la replicación. Bueno, se ha estudiado también por Watson y Crick, que es semiconservativa, o sea, que cuando existe la replicación, se separan las hebras y se va sintetizando la nueva hebra, como ven, esta que está acá. Vamos a poner un ejemplo, esta que está en rosado, es la nueva hebra que va copiando una hebra patrón por complementariedad de bases. Donde había una timina, aquí se agrega una base, un nucleósido monofosfato de adenina, y así sucesivamente. Donde había en la base, donde hay en la base patrón una guanina, la nueva base que se va a enfrentar va a ser citosina. Y así sucesivamente se va sintetizando esta hebra, esta doble hélice hija, y por otro lado esta doble hélice hija también, que va copiando esta otra hebra. Y se forman dos moléculas de DNA nuevas.
Bueno, variación estructural en el DNA. Bueno, la conformación de un nucleótido de DNA es afectado por la rotación de 7 uniones diferentes. Bueno, pueden rotar alrededor, como ven, entre la unión beta y la base, la unión beta con en este caso desoxirribosa, en forma sin, de esta manera, o anti. Y en este caso de adenosina, y en el caso de citidina, únicamente anti. ¿Por qué? Porque si rotaría de otra manera, tendríamos este carbonilo enfrentado al oxígeno. Entonces hay repulsión de cargas, entonces únicamente en esta forma. Bueno, son las 7 formas que pueden rotar respecto de la desoxirribosa, la base respecto de la desoxirribosa. Bueno, la forma que predomina de alfa hélice es la forma B, la que se encuentra en la célula. Puede ser que en algún momento, cuando se quiere cristalizar el ADN, quede con menos agua y tiene esta forma A. Ahora vamos a ver una tabla cuáles son las diferencias. Ven que tiene más diámetro, tiene más nucleótidos por vuelta, tiene 11 nucleótidos por vuelta y es más densa. Lo que pasa que es una estructura cuando tiene poca agua, queda así. Quizá después, estos son estudios que han hecho en forma sintética para obtener ADN. Y también parece ser que la forma Z es una forma alargada, más alargada, y tiene giros hacia la izquierda. Puede ser que en algún momento tenga una parte de la forma B, alguna porción de este tipo que tiene los alfa hélices hacia la izquierda, pero en general esto se obtiene cuando se está trabajando con ADN para aislarlo y depende el método que utilicen para aislar, pero que dicen que en general esto si tiene menos agua, por supuesto es como que queda, tienen más bases, menos hidratado y tienen como mayor diámetro la hélice. Y esta puede ser, tiene un giro a la izquierda, puede ser que alguna porción quede así, pero en general la forma Z es cuando se quiere obtener el ADN en determinadas condiciones. La que predomina es la forma B. Yo cuando cursé como materia de posgrado en exactas biología molecular, para mí lo más emocionante fue aislar. Bueno, hacíamos la práctica de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, teníamos los viernes trabajos prácticos. Y fue obtener el ADN, enroscarlo en una varilla de timo de ternera. Fue tan emocionante pensar que existía así y verlo, ¿no? Eso basta ver para creer, pero realmente fue algo para mí fue así muy impactante, enroscar el ADN en una varilla como un gel largo, así que fue excelente esa práctica. Bueno, seguimos. Bueno, está la forma B, que es la que dijimos que realmente es la real, la que se encuentra en la célula. Bueno, tiene un diámetro de 20 Armstrong. La forma A tiene un diámetro mayor, 26, y la forma Z tiene 18 Armstrong y siempre la alfa hélice es a la izquierda. Pared de bases, la B tiene 10,5, la A 11 y la forma Z 12. Y acá tenemos 3,4 Armstrong entre pares de bases, este tiene 2,6 y este 3,7. Y aquí tiene una inclinación, la forma de las bases
están inclinadas 20 grados. Bueno, las bases además pueden formar, tener ciertas repeticiones que llevan después a tener determinadas formas que vamos a ver a continuación. Primero vemos, pueden formar secuencias. Vamos a empezar con las secuencias que se llaman palindromes, que son, por ejemplo, pueden tener una simetría doble, o sea, esta secuencia, timina, timina, adenina, guanina, citosina, TAC, la tiene así, en esta forma, TAGCAC. Entonces, ¿cómo podemos superponerlas? Si hacemos primero una rotación de 180 grados hacia la izquierda y después otra rotación de 180 grados, así podemos superponer esto a esto. Y después es la simetría de espejo. O sea, si nosotros rotamos así, esta parte, tenemos una imagen de una de otra, ¿no? Si la rotamos así, tiene 180 grados así, tenemos T se enfrenta con T con T, A con A, G con G, así. Estos son palindromes y simetría de espejo. Bueno, entonces, todo esto puede llevar a una estructura de horquilla y modelo cruciforme. O sea que esas cadenas pueden tener cierta secuencia que hacen que puedan formar esta estructura, unirse en la cadena, se une así, y forman estructuras de horquilla. Toda esta secuencia que tiene este tipo así, y acá tiene como una meseta, se forma así, una curva, perdón, y aquí se enfrenta por apareamiento, complementariedad de bases, timina con adenina, adenina con timina, guanina con citosina, cuando se enfrentan estos grupos a estos, y forman lo que llaman una horquilla. Y después también se puede hacer, si están en las dos hebras, esta secuencia, pueden hacer lo que llaman la forma cruciforme. Tanto de una hebra como de otra, se forman este tipo de horquillas, se llama entonces cruciforme. Son las variables que pueden tener a lo largo de cadena que alguna función cumplen. Bueno, después estructuras de DNA conteniendo 4 hebras de DNA. Bueno, aquí tienen otra estructura. Y acá cuádruple formado por repeticiones de telómero. Telómero lo vamos a ver más adelante, es cuando se replica el DNA y queda una de las hebras que son las hebras retrasadas más cortas, hay una enzima ARNA que agrega por complementaria de bases lo que falta de esa última parte es el telómero. Bueno, lo vamos a ver en metabolismo más adelante. Bueno, estructura de DNA conteniendo 3 hebras, son las modificaciones o cambios que puede tener a lo largo, porque son moléculas de altísimo peso molecular. Pienso que tienen toda la información genética para sintetizar todas las proteínas que el organismo necesita. Bueno, aquí estamos en eucariotes. En eucariotes se replican el DNA y se van uniendo cada una de las células, las hebras hijas, a proteínas básicas que son las histonas. Estas que están en color amarillo son las histonas y estas son las nuevas hebras de DNA que se unen, se llaman ácidos ribonucleicos, están unidos a proteínas, que son, en este caso, histonas, son las proteínas básicas. Bueno, acá se ve una estructura ahí. Tipos y propiedades de histonas son proteínas básicas, formadas principalmente por lisina y arginina, que ustedes ya conocen muy bien la fórmula, y histonas
puede ser H1, 2, H2A, 2B, H3, H4, y están los pesos moleculares, el número de aminoácidos residuos que tiene cada un tipo de histona, y los contenidos de los aminoácidos básicos, que son lisina y arginina. Acá tienen los porcentajes que tienen de aminoácidos básicos y las diferentes histonas. Bueno, es un ejemplo del DNA del nucleosoma. Acá es como están formados así el DNA y las bases, las histonas, las proteínas básicas. Posicionamiento de un nucleosoma para optimizar el uso de paredes bases, adenina, timina. Acá tenemos esta zona que es abundante en la adenina enfrentada por complementaria de bases con timina. Estos pares, por ejemplo, son abundantes, quizá donde se supone que se van a empezar a unir a las proteínas básicas, como la histona. Profe, una consulta. Sí. El nucleosoma entonces es el ADN envuelto en la histona. Claro, a medida que se van sintetizando, son nucleoproteínas, ¿sí? No están aisladas. Después vamos a ver, estamos viendo eucariotes, entonces, este esquema, ¿está claro? ¿Alguna pregunta más? Este esquema lo vimos al principio, creo que fue la primera clase, en macromoléculas o componentes supramoleculares. Es una organización de orden superior de nucleosomas, porque la cromatina no es ese pedacito de DNA unido a, es algo así, ¿sí? Están aquí los DNA unidos a las proteínas, histonas, ¿sí? Pero de una forma muy compleja, como una supramolécula, estructura supramolecular. Son los nucleosomas, proteínas y DNA. Y acá tenemos compactación. ¿Puedo abrir ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Me avisan, Aquí tenemos el DNA que se va sintetizando, la doble hebra hija se va uniendo a las proteínas, formando nucleosoma, se va compactando, y aquí tenemos una roseta, un enrollamiento, y aquí tenemos ya las cromátidas, que son los genes, la forma en que se presentan. Bueno, ahora vamos a ver RNA. En el RNA, el uracilo reemplaza la timina. Esta es la timina y este es el uracilo. Difieren en un metilo. Bueno, acá seguimos con la estructura de ADN y ARN. El ADN es una estructura duplo helicoidal que tiene una alfa hélice hacia la derecha. Tiene las cadenas por fosfodiéster unidas a desoxirribosa, y las bases apiladas interaccionando entre sí por uniones de Van der Waals, como monedas apiladas, y unidas por complementariedad de base. Eso que les quede bien grabado, complementariedad de bases, una base púrica enfrentada a una base pirímica. Entonces acá tenemos, y este es el ARN o RNA, que en general es una sola hebra, lo que sí que se puede plegar, como vimos con la horquilla, todo eso, pero siempre, si hay algún plegamiento, es por complementariedad de bases, base púrica con una base pirimidínica. Entonces, en general es una hebra helicoidal, el ácido ribonucleico.
Y están acá las bases que nos componen y acá el DNA las bases que nos componen. El típico patrón de giro a la derecha de una única hebra de RNA. Ay, qué lástima, acá con el Canvas, este se mueve, tiene movilidad, pero acá no. Si vemos el PowerPoint solo, esto tiene movilidad hacia la derecha, esta hebra se mueve. Bueno, acá no, Canvas lo frenó. ¿Ven esta hebra de RNA? Ahora, esta es la estructura primaria, como siempre, lo mismo en el DNA, es la estructura, secuencia de bases, y acá también la estructura primaria siempre secuencia de bases. Y acá estructura secundaria es donde el RNA, que es de una única hebra, puede tener una estructura secundaria cuando se pliega por complementariedad de bases. Aquí, por ejemplo, tenemos, acá puede formar una horquilla, como vimos para el DNA también. En general, en el RNA esto puede ser una secuencia de terminación. Cuando está sintetizando, ser utilizado para síntesis de proteínas, puede ser una secuencia de terminación. Puede tener otros procesos, ser utilizada para alguna forma de regulación, todas estas dobles hélices que se generan. Y aquí es un loop o cambio entre estas dobles hélices que se van formando, y aquí puede tener una comba o una curva, ¿sí? Y después sigue son únicas bandas. Esto es cerrado. Y son únicas bandas que ciertas zonas se producen estas doble forma, doble hélice por complementariedad de bases. Esta es la horquilla, ¿ves que se forma por complementariedad de bases? ¿Sí? Determinadas zonas del RNA. Aquí tenemos la estructura secundaria y terciaria. La más importante acá, entonces, la estructura secundaria puede formar horquillas, doble hélice, y la que forma más, vamos a ver, que es el ácido, el RNA de transferencia, que es el que lleva el aminoácido. Y estructuras terciarias cuando hay un plegamiento mayor. Bueno, estructura RNA mensajero, tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de base, la cadena, que dijimos que gira así, que en hélice más estirada. Estructura secundaria cuando forma cada tanto estas secuencias que pueden aparearse, como la horquilla, esta forma, ¿sí? Que tiene alguna función en el proceso de traducción. Y la estructura ternaria cuando hay un superplegamiento. Bueno, el que yo le decía es la estructura secundaria y terciaria del tRNA. tRNA es el ácido ribonucleico de transferencia, que es lo que transfiere el aminoácido. Entonces, aquí tenemos algo que se llama el anticodón. Bueno, la información después vamos a ver que es el mensajero, que significa, cada 3 bases significa que corresponde, es un codón que corresponde a determinado aminoácido, y se llama codón. Entonces, cuando se van a sintetizar proteínas, acá hay una secuencia de 3 bases que se llama anticodón, que va a ser reconocida por el codón del RNA mensajero. Y acá, esto es 5' y este fosfato, y este extremo es 3',
3'-oxidrilo 5'-fosfato. Entonces acá ven que se va uniendo y acá hay complementariedad de bases, acá como lo ven, toda esta zona, y esta es la estructura secundaria del tRNA de transferencia. Entonces, ese que transfiere el aminoácido, que lo lleva acá, perdón, en el 3'-oxidrilo se une un aminoácido por unión éster con este 3'-oxidrilo y aquí es 5'-fosfato. Entonces es entero, se dan cuenta, es cadena lineal, pero forma ciertos plegamientos que dan origen a esa estructura, lo llaman hoja de trébol. Y la estructura terciaria, cuando esta estructura secundaria se forma estos plegamientos. Quizá tenga más estructura terciaria del tRNA que el mensajero. Estructura secundaria del ARN de transferencia. Bueno, yo digo siempre tRNA porque lo leí en inglés, es lo mismo, ARN de transferencia o tRNA de transferencia. ¿Ven? Aquí está. Ese es el 5'-fosfato y este es el 3'-oxidrilo. Estas secuencias vamos a ver más adelante, que se ubica en forma posterior a la síntesis del tRNA y aquí se une por unión éster con el carboxilo del aminoácido. O sea, por aquí lleva el aminoácido, transporta el aminoácido que va a ser después unido a otro para hacer una unión peptídica, para sintetizar una proteína. Y aquí está el anticodón, el triplete de bases, que va a unirse por complementariedad de bases con el codón que lo lleva, son tripletes de bases, que lleva el mensajero. Bueno, también tienen aquí que vamos a ver que hay otro tipo de bases metiladas, por ejemplo, que es TFI-CG, esto se repite siempre, TFI-CG, esta secuencia, uno donde se une la enzima y otro donde es reconocido, se apoya para reconocer la zona del ribosoma. Bueno, estructura y precursores del RNA ribosomal y de transferencia. Esta es la estructura, otra vez vemos, aquí se repite el FICG, aquí lleva el aminoácido en 3'-oxidrilo, esto es 5'-fosfato, y esta zona la que es reconocida por la enzima, y esta es reconocida por el ribosoma. Bueno, y en general se sintetizan como moléculas más largas, y entonces existen enzimas que son nucleasas, que van a ir cortando toda la secuencia y estos son precursores del RNA ribosomal y del RNA transferencia, y enzimas ribonucleasas que van a ir cortando para obtener lo que se llama normalmente en este caso el RNA maduro, para que sea funcional. Bueno, esas bases inusuales de RNA son esas que tienen en general el tRNA y la 4-tiuridina, inosina, metilguanosina, porque tiene el RNA muchas bases metiladas. Y ribotimidina, pseudouridina, dihidrouridina, bueno, son otras bases que en algunos casos completan la estructura. Bueno, esto todavía para ustedes no. Estructura secundaria de la subunidad 16S de RNA ribosomal en Escherichia coli. O sea, el RNA ribosomal tiene varias subunidades que unidas a proteínas van a formar el RNA ribosomal. El ribosoma, perdón, y donde tiene dos subunidades, una unidad menor y otra subunidad mayor. Aquí tenemos los ribosomas. La organización y composición de ribosomas de procariotes.
Todo el ribosoma está formado por 70S, que S son unidades Sverber en la ultracentrífuga. Entonces se separa, se disocia en dos subunidades. Una subunidad menor, que es 30S, y otra subunidad mayor, que es 50S. Cada una de ellas está formado por RNA ribosomal y proteínas. Esta es la subunidad menor y esta es la subunidad mayor del ribosoma. El RNA tiene 16 S RNA, 21 proteínas, y el 50S tiene el 23S de RNA y el 5S. Esto en procariotes, o sea, por ejemplo, bacterias. Y 31 proteínas. Bueno, a lo mejor, no sé, eso depende de la especie de la carne. Pero no se suma, no es... no se puede, o sea, la suma de 30 más 50 es 80, pero no es aditiva. Son las uniones Sverber del ribosoma entero y de las subunidades. Los ribosomas van a ser el lugar donde se va a unir aquí el RNA mensajero y también se va a unir el RNA ribosomal cuando viene con el aminoácido para unirse por complementariedad de bases y sintetizar. Tiene dos sitios, vamos a ver, uno del sitio de A y un sitio P, un sitio peptidílico, otro aminoacílico, que se van formando las uniones peptídicas que van a dar origen el proceso de traducción a una proteína. Y este es en eucariotes, en la organización composición de ribosomas de eucariotes. Tenemos es 80S y las subunidades son 40S y 60S. Los RNA se sintetizan en el núcleo y la síntesis de proteínas se realiza en el citosol. Entonces, el 40S tiene subunidades de RNA, el 18S, la subunidad menor, y 33 proteínas, y el 60S tiene subunidades de RNA ribosomal, 28S, 585 y 5S, RNA de 5S, y tiene 49 proteínas. Esto es en eucariotes. Bueno, el código genético. Lo que decían que el código genético es universal. Generalmente, salvo quizá alguna excepción, está formado por una secuencia de tripletes. Cada triplete significa un aminoácido. Por ejemplo, fenilalanina. Entonces tenemos un triplete, UUU y UUC. A veces tenemos para cada triplete un aminoácido o cada aminoácido tiene varios tripletes. Entonces, este es lo que lleva el mensajero. Bien, lleva secuencias que cada 3 bases significa ubicar un aminoácido. Entonces, cada triplete del mensajero va a reconocer, que se llama codón, va a reconocer un triplete del RNA de transferencia que se llama anticodón y se va a unir por complementariedad de bases y el RNA de transferencia va a llevar el aminoácido para unirlo después con otro aminoácido que llega y formar una unión peptídica. Entonces, estos son codones o tripletes. Y después hay codones mudos de terminación. Cuando se termina, para que se termine una síntesis de proteínas o el proceso de traducción, hay codones mudos que son UAA, UAG, UGA, UAA, UAG y UGA,
que esos no tienen información, son codones mudos donde dice aquí se termina la síntesis. ¿No? Y después está, en general, comienza con AUG, el triplete quizás de iniciación, que es de iniciación del primer aminoácido que se ubica. Bueno, entonces, muchas veces dice, el RNA mensajero lleva el código genético, no es el código genético. El código genético es como un almanaque. La información genética para el proceso de traducción, o sea que es la biosíntesis de proteínas. Y mucha información, van a ver que en el diario, cuando leen, llevan el código genético. No sé si llevan todo el código genético, es la información genética para que se produzca la traducción en proteína. Bueno, vamos a la diferencia entre el RNA mensajero de los eucariotes y los procariotes. En general, lo que está en rojo es el que tiene realmente información, porque hay toda una secuencia anterior y una secuencia posterior para terminación, una para iniciación y otra para terminación. Vamos a ver eso en metabolismo de bases. Pero esto es que tiene, el gen que se expresa es este. Entonces, el RNA mensajero, que tiene los tripletes, a través de tripletes de bases, tiene información para sintetizar proteínas. En eucariotes es monocistrónico, o sea, de un gen, una proteína, ¿sí? Se va a sintetizar a partir de un gen, se sintetizó este RNA mensajero. Bueno, el gen se dice cuando está el DNA, ¿no es cierto? O sea, esto significa que este gen tiene información para un RNA mensajero, y ese RNA mensajero sintetiza una única proteína en eucariotes. Y en cambio, los genes de procariotes, o sea, bacterias, arcaeas, tienen varios genes que se expresan se sintetizan al mismo tiempo. O sea, piensen que en eucariotes se sintetizan los RNA ribosomales, el RNA mensajero, el tRNA en el núcleo o parte del ribosomal en nucleolo, pero tienen que ir desde el núcleo al citosol, entonces tienen que llevar protección, protegidas todos los extremos para que no actúen las nucleasas y lo puedan hidrolizar. Entonces, esos RNA que viajan desde el núcleo al citosol, bueno, en el caso de como que tienen núcleo, dijimos, los eucariotes, membrana nuclear y demás, se expresa un solo gen, o sea, un gen, una proteína. En el caso de los procariotes que no tienen, tienen zona nuclear, no tienen membrana nuclear, y entonces, por ejemplo, si una bacteria tiene que crecer en un medio determinado, tiene que tener una enzima, por ejemplo, una permeasa, después son 2 o 3 proteínas que requieren para poder llevar a cabo esa actividad metabólica. Entonces, a medida que se va sintetizando el mensajero, ¿sí? A medida que se sintetiza el mensajero a partir de cada uno de los genes, cada uno se va a expresar para una proteína diferente. Entonces, al mismo tiempo que se produce la transcripción, o sea, que se sintetiza el mensajero, a través de la secuencia de mensajero, se va sintetizando, se ubican los ribosomas en el mensajero y van sintetizando las proteínas que va a ser la expresión de cada uno de los genes. Bueno, vamos a ver desnaturalización reversible y renaturalización del DNA. Si nosotros desnaturalizamos, vamos a suponer por calor,
el DNA, ve que están en doble hélice, ya lo conocemos bien ahora, y nosotros desnaturalizamos, se separan las hebras. Y entonces, y hasta que pueden llegar por mayor calor a separación total. Entonces, si nosotros separamos las hebras una parte, se pueden otra vez alinear y formar la doble hélice. Si nosotros separamos totalmente, se van a unir, pero es mucho más lenta el rehacer la doble hélice, o depende, pueden parearse perfecto o no, otra vez esta secuencia, depende del tamaño también de la molécula. O sea, esa es desnaturalización por el calor. Bueno, desnaturación del DNA por calor, y depende si tienen el porcentaje de bases que tenga cada uno. Por ejemplo, lo que yo dije antes, si tienen el porcentaje de uniones adenina-timina del DNA, estamos hablando del DNA, es alto, por supuesto que se va a desnaturalizar a menor temperatura, que si tienen alto porcentaje de citosina guanina, ¿lo ven? Que se va a desnaturalizar a mayor temperatura. ¿Por qué? Porque adenina-timina tiene están unidas por dobles fuentes de hidrógeno. Para separar las hebras van a necesitar menor temperatura que las que tienen mayor porcentaje de citosina guanina, que tienen 3 dobles uniones hidrógeno. Bueno, otros efectos hay. Hidrólisis de RNA en condiciones alcalinas. Bueno, en condiciones alcalinas tenemos RNA, tenemos la ribosa, y el oxidrilo 2' actúa como un nucleófilo en un desplazamiento intramolecular. Entonces se puede formar aquí como un ciclo fosfato en las bases, que después pasan a formar mezclas de 2' y 3' derivados de monofosfatos. Ese es el efecto el alcali en el RNA, en las bases. Bueno, hibridización de DNA. Si nosotros tenemos una muestra, vamos a suponer, queremos saber si, por ejemplo, tenemos una muestra de humanos, un DNA de humanos, un DNA de ratón o de bacteria, lo que fuere. Vamos a suponer que la muestra 1 es humano y esta es de bacteria o de ratón. Entonces, ponemos las hebras desnaturalizadas para ver si coinciden, se fueran a parear o rehacer otra vez el DNA propio, o se pueden complementar con las otras hebras. En ese caso formarían un híbrido. Entonces, mezclamos, enfriamos y vamos a ver qué obtenemos. Por un lado, dúplex de la muestra 1, que serían las azules. Dúplex de la muestra 2, que serían las rojas. Pero además tenemos zonas complementarios, dúplex híbridos, donde algunas hebras de la muestra 1 se van a complementar con la muestra 2 y forman los dúplex híbridos. Bueno, reacciones no enzimáticas de nucleótidos, puede ser que la citosina pueda de alguna manera pasar a uracilo, o espontáneas son 5-metilcitosina, tiamina, adenina puede pasar a hipoxantina y guanina a xantina. Esto se llama proceso de aminación, que puede ser espontáneo. Reacciones no enzimáticas de nucleótidos, por ejemplo, guanosina, un residuo de guanosina en el DNA, por hidrólisis acuosa puede dar guanina
y un residuo apurínico, se llama depurinación, por hidrólisis. Y formación de dímeros de pirimidina por luz ultravioleta. Vieron que muchas veces dicen, ay, por favor, se cuidan de la luz ultravioleta, tomen sol en un determinado horario. Bueno, ¿qué pasa? Puede haber mutaciones y puede formarse, por ejemplo, de este dímero de timina, un ciclobutano entre los grupos metilenos y forman, si tenemos aquí dos timinas adyacentes, la secuencia es de este lado, vamos a ver en una cadena timina-timina. Entonces, de estos grupos etilenos pueden formar un ciclobutano, así, por acción, por efecto de la luz ultravioleta. Y eso trae muchas consecuencias. En algunos casos hay enzimas de reparación que, si bajo el nivel de formación, puede ser que actúen las enzimas de reparación, pero en general puede traer consecuencias, sobre todo en el caso ultravioleta, en la piel, y forman estos ciclobutanos, o sea que no se pierde la función, si es importante para el proceso de síntesis de proteínas y demás. Esto no va a actuar como patrón genético. Entonces, formación A, este es el A, formación de un anillo de ciclobutilo entre carbono 5 y carbono 6 de pirimidinas adyacentes. La formación de un dímero de ciclobutano introduce un kink en el DNA, acá lo vemos, ¿ve? Esto. Y acá tenemos timina-timina, se forma el ciclobutano acá, se forma un kink. O sea, esta no es una secuencia para que pueden utilizarla para formar el RNA mensajero, y lo mismo es como que depende de la zona que esté, no puede ser que no puede llegar a ser la proteína completa. Bueno, agentes químicos que causan daño al DNA. Las nitrosaminas son muy importantes, ahora están buscando la parte farmacológica, las nitrosaminas, los efectos en la medicación, y que pueden tener como formarse nitrosaminas o, bueno, nitrato de sodio, nitrito de sodio, pero las nitrosaminas pueden formarse y alteran el DNA. Agentes químicos que causan daño al DNA. Agentes alquilantes, por ejemplo, mostaza, nitrógeno de mostaza, dimetinitrosamina, dimetilsulfato, es adenosilmetionina. Entonces, si se alquilan algunos de los grupos, como por ejemplo acá, se pueden alquilar estos compuestos y entonces no tiene ya la función el DNA. Daño al DNA por metilación de guanina. Bueno, otras funciones de nucleótidos transportan energía química a la célula. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la base, la ribosa. Vamos hablando de ribonucleótidos, unidos a la base en carbono 1, el anómero beta de la ribosa. La ribosa está unido en 5' al ácido fosfórico. Cuando esta unión forma anhidrios de ácido, o sea, uniones fosfodiéster o anhidrios de ácido con 3 moléculas de fósforo, tenemos el nucleósido trifosfato. Entonces, si la base es adenina, este es el ATP, famoso compuesto de alta energía. Entonces tenemos nucleósido monofosfato, nucleósido difosfato y nucleósido trifosfato. Los más comunes son el ATP, que depende del número de fosfatos, puede ser el AMEP, ADP y ATP, como tenemos acá, de adenosina.
AMP, adenosín monofosfato, adenosín difosfato, adenosín trifosfato. Y los más comunes son estos, guanosín monofosfato, guanosín difosfato y guanosín trifosfato. Son los que vamos a trabajar en metabolismo. Y después, bueno, está el CMP, CDP, CTP, que se utiliza para procesos metabólicos también. Pero para obtener energía o utilizar como compuestos que proveen energía son estos. Este es fosfato y uniones anhídridos del ATP. Bueno, este es el anhídrido de ácido, de fosfórico, este es otro anhídrido. Entonces, ven que estos compuestos, ya vamos adelantando un pasito, tienen repulsión de cargas, porque tienen muchas cargas negativas. Entonces, estos compuestos por hidrólisis dan compuestos más estables, que vamos a ver que productos menos reactantes van a tener un delta G muy negativo. Por eso liberan energía que va a ser usada para procesos biosintéticos. Bueno, esta es una unión éster entre el oxidrilo 5' de la ribosa y formando un éster fosfato, o con ácido fosfórico forma un éster, pero este ácido fosfórico con este y este con este forman uniones anhídridos. Y estas uniones anhídrido, escuchen bien, son las que por hidrólisis liberan energía. Las uniones éster liberan poca energía como para hacer procesos biosintéticos. Los que liberan energía son los uniones anhídridos de ácido. Que quede claro. El anhidro acético, tenemos un anhidro ácido carboxílico y el metilacetato, un éster ácido carboxílico. Bueno, lo importante es esto, este compuesto, el ATP, adenosín trifosfato, unión éster y esto, lo importante, unión anhídrido. Cuando el ATP se utiliza en procesos biosintéticos, se transforma directamente en AMP más pirofosfato. Fíjense, cuando decimos pirofosfato, voy adelantando, cuando decimos pirofosfato, este compuesto por hidrólisis libera mucha energía, ¿sí? Que es capaz de llevar esa reacción que sea más favorable todavía, porque libera energía, un delta G negativo. Algunas coenzimas contienen adenosina. Bueno, aquí llegamos a lo que vimos al primero, la coenzima A. ¿Se acuerdan? Acetilcoenzima A, ese compuesto que vimos como compuestos que intervienen en el metabolismo. Y aquí tenemos, está formado por, aquí, 3-fosfoadenosindifosfato. 3-fosfoadenosindifosfato. Tenemos la base, tenemos la ribosa esterificada aquí con fosfato. Después tenemos, bueno, ácido pantoténico y este grupo tiol es el beta-mercaptoetanolamina. Y este grupo tiol es el que va a unirse al acetato. Y decimos coenzima A. Y habíamos visto la acetilcoenzima A, que se va a unir a este grupo tiol. Algunas coenzimas contienen adenosina, todas estas coenzimas vamos a utilizarlas para reacciones de oxidorreducción, por ejemplo, la nicotinamina de nidinucleótido está oxidada, y cuando hacemos una reacción de oxidorreducción, si un compuesto se oxida, la coenzima se va a reducir. Nicotinamina, adenin, dinucleótido, son dos nucleótidos. Esta es de una base pirimidínica y esta es una base púrica. Y tenemos la otra coenzima que va a participar en reacciones de oxidorreducción, flavin adenin dinucleótido, que es el FAD. Así está oxidado y también participa en oxidorreducción, que va a dar FAD
2. FAD hidrógeno 2, perdón. Entonces tenemos, este es el anillo isoloxacínico, todo esto es la riboflavina, y aquí tenemos el adeninnucleótido, difosfato. Aquí tenemos la unión éster y aquí tenemos la unión anhídrido. Bueno, seguimos. Algunos nucleótidos son moléculas reguladoras, por ejemplo, adenosín 3'5' monofosfato es cíclico, es AMP cíclico, adenosín 3'5' es 3'5' monofosfato, y lo llamamos AMP cíclico. Es un segundo mensajero cuando veamos acción hormonal. AMP cíclico, y también está el GMP cíclico. Guanosina 3'5' monofosfato cíclico. Y luego se hidroliza a 5' fosfato. Y bueno, y tenemos aquí guanosina 5-difosfato, 3'-difosfato. Bueno, este es otro compuesto que se va a usar, pero no. Lo que vamos a trabajar nosotros es fundamentalmente con este y también con este. El óxido nítrico da origen a este compuesto cíclico. Bueno, las propiedades de RNA mensajero en procariotes durante la transcripción y traducción. Lo que yo les había dicho. En procariotes es policitrónico el DNA. Entonces tenemos el gen A, gen B, gen C. Tenemos aquí, o sea, 3'-oxidrilo, acá 5', porque tenemos que el RNA mensajero que tenemos que sintetizar, o sea, primero es el proceso de transcripción, el DNA en RNA. El RNA mensajero también va de 5' fosfato a 3'-oxidrilo, entonces está copiando el segmento 3'-oxidrilo, 5' fosfato. Entonces, por complementariedad de bases, sintetiza, como no tiene núcleo, se sintetiza todo. En la zona nuclear tenemos el genoma. Y entonces se expresa este gen, y pero va a ser un RNA mensajero solo. Y vamos a sintetizar 3 proteínas diferentes. Entonces, a medida que se sintetiza el RNA, 1, 2, 3 proteínas, se sintetizan, van uniéndose, no está muy claro acá, pero se van uniendo los ribosomas, se van desplazando y van sintetizando las cadenas peptídicas. Acá ya tenemos una proteína, la proteína A, acá la proteína B y aquí la polipéptido C. Y luego se liberan las proteínas cuando están terminadas. Entonces los ribosomas traducen al RNA mensajero en proteínas. Ese proceso de traducción y de pasar del gen al RNA, el proceso de transcripción. El gen se transcribe en RNA mensajero y el RNA mensajero se traduce en proteína. Bueno, propiedades del RNA mensajero en eucariotes durante la transcripción y traducción. El RNA mensajero se sintetiza, no es como el RNA mensajero maduro, sino un tamaño más grande, y entonces hay enzimas que producen lo que llaman el splicing, que eliminan lo que llaman intrones. O sea, el segmento de DNA tienen, los exones son los que expresan, tienen capacidad de sintetizar RNA mensajero. Los intrones son los que no tienen información, y acá tenemos intrones. Entonces, para que el proceso de transcripción también se traduce en un RNA mensajero mayor.
Bueno, después vamos a ver todas estas regiones cuando veamos realmente todo el metabolismo de esto, o sea que piensen que tienen que viajar en eucariotes desde el núcleo hasta el citoplasma. Entonces, que pueden ser atacados por nucleasas, entonces primero lo que se hace cuando se bloquea esta zona, que es el grupo el nucleótido 1 y también el nucleótido final. Se bloquea y luego las enzimas que hacen, sacan los intrones, para que los exones son los únicos que pueden expresarse para sintetizar proteína. Son unas enzimas que eliminan los intrones y quedan los exones. Y aquí sí tenemos el RNA maduro que puede producirse ahora, tiene información para producir la traducción en proteínas. Esto es en eucariotes, es más complejo, pero bueno, esto está hecho de una manera súper simple, de lo que puede ser un RNA mensajero, pero por lo menos que tengan las bases ustedes para después entender el proceso de transcripción, traducción y la diferencia entre procariotes y eucariotes. Acá tienen que eliminar zonas que no tienen información para realmente transformarse en RNA mensajero, que es el que va a llevar la información para sintetizar las proteínas. Bueno, el genoma eucariótico contiene genes interrumpidos, bueno, lo que vimos acá, exones, los intrones tenemos que sacarlo, tenemos síntesis de RNA mensajero, es el pro-RNA mensajero, luego se tiene que producir splicing, que remueve intrones, y tenemos acá el RNA mensajero maduro para que pueda sintetizar las proteínas. Bueno. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Piensen que después, al final, en la última etapa de la materia, tenemos metabolismo de base, de parte de aspectos genéticos, vamos a llamar el metabolismo, y estas son las bases para que ustedes puedan entender lo demás. Sí. ¿Alguna pregunta? No, profe, por lo menos yo no sé si en el chat. Bueno, ustedes, hay muchos que cursaron biología molecular. Yo sí cursé. Sí, profe, no ¿Sí? tenemos dudas y yo también cursé biología molecular. Ah, bueno, entonces hay unos cuantos que cursaron, bueno, pero para los que no cursaron tienen que ir a la clase, ese es el problema. Y va a pasar lo mismo con bioenergética, los que cursaron físico-química conocen bioenergética, los que no, tengo que dar desde el vamos. Bueno, entonces esto dejamos y dejamos aquí, hacemos un intervalo y vemos el cuestionario de aminoácidos y proteínas. ¿Parece bien? ¿Hicieron todos los problemas? Voy a cerrar la grabación. ¿Hicieron todos los problemas? Bueno, vamos a un intervalo de 10-15 minutos y volvemos.